Hola, soy Laura Castillo, somos del anfiteatro de la Universidad Navarra y les voy a hablar del triángulo suboccipital. El triángulo suboccipital es la región del cuello delimitada por los siguientes tres músculos del grupo de los músculos suboccipitales, los cuales son el músculo recto posterior mayor de la cabeza, que está en la parte superior y medial, el músculo oblicuo superior de la cabeza, que está en la parte superior y lateral, y el músculo oblicuo inferior de la cabeza, pues que está en la parte inferior y lateral. Medial al músculo recto posterior mayor de la cabeza, pues tenemos al músculo recto posterior de la cabeza. Este pues no hace parte del triángulo suboccipital, pero sí hace parte de los músculos nucales. Los músculos suboccipitales son los siguientes: músculo oblicuo inferior, músculo recto posterior mayor, músculo oblicuo superior y el músculo recto posterior menor, que no hace parte del triángulo suboccipital, pero sí de los músculos nucales. El propósito de estos músculos es proporcionar la función motora fina a los movimientos de la cabeza. Las acciones de trapecio, esternocleidomastoideo y otros músculos más grandes que mueven la cabeza son refinados por los relativamente pequeños músculos del triángulo suboccipital. En el profundo surco presente en la superficie superior del arco posterior del atlas se encuentran la vertebral y el primer nervio cervical o suboccipital. Mi nombre es Gabriela González y les voy a hablar sobre los músculos del dorso. En el plano superficial podemos observar los músculos trapecio y el dorsal ancho. El músculo trapecio tiene su origen en la línea nucal superior y la apófisis espinosa de C7 a T12. Está inervado por el nervio accesorio y este músculo nos ayuda a elevar y rotar la escápula. El músculo dorsal ancho se va a originar en la apófisis espinosa de T7 a L5 y las últimas tres costillas. Su inervación es con el nervio toracodorsal y sus acciones es extender y rotar medialmente el húmero. En el plano intermedio vamos a ver los músculos serratopostero superior y serratopostero inferior. El músculo serratopostero superior se va a originar en el ligamento nucal, apófisis espinosas de C7 a T3 y se va a insertar en las partes superiores de las costillas 2 a la 4. Está inervado por los ramos ventrales de los nervios torácicos superiores y su acción es elevar las costillas. También nos ayuda al movimiento de la inspiración. El músculo serratopostero inferior, su origen es en la apófisis de T11 a L2. Su inserción es la parte inferior de las costillas de la 9 a la 12 y va a estar inervado por los ramos ventrales de los nervios torácicos inferiores. Su acción es descender las costillas y también nos ayuda al movimiento de la inspiración. Vamos a tener los músculos del raquis, que son los músculos ilión costal, que va a estar unido a las costillas, el músculo longísimo y el espinoso. Estos tres músculos son los erectores del raquis, ya que van a tener un sitio de inserción común, que va a ser la masa común. Diseccionando esto, vamos a encontrar los músculos transversos espinales, que son los rotadores, los multífilos, los semiespinosos y los músculos elevadores de las costillas. Vamos a hablar de la columna vertebral. La columna vertebral es algo rígido y flexible a la vez. Es algo que nos da soporte y estructura al cuerpo. La columna vertebral cumple una función muy importante, y es que por ella pasa un canal, y por este canal pasa la médula espinal, que la médula espinal llega hasta L1 o L2, como lo podemos observar acá. La columna vertebral pues nace en la base del cráneo o el hueso occipital y termina con el hueso cóccix. La columna vertebral se divide en dos grupos. Un primer grupo lo vamos a denominar vértebras presacras y un segundo grupo vértebras costales. Las vértebras presacras se dividen en tres regiones. Vamos a hablar de esas regiones. La primera región encontramos la región cervical, que la conforman 7 vértebras y la identificamos con la letra C. Segunda región vamos a tener la región torácica, que me la conforma un conjunto de 12 vértebras y la vamos a denominar con la letra T. Y por último vamos a tener la región lumbar, que me la conforma
un conjunto de 5 vértebras y las vamos a denominar con la letra L. Las vértebras se articulan entre sí, pero separadas por un disco intervertebral. Las vértebras tienen una forma cónica. ¿Y por qué cónica? Porque a medida de que se va descendiendo, su cuerpo se va haciendo más grande, y esto es debido al peso que tiene que soportar. Si vemos la parte superior, pues la primera vértebra, que es C1, pues va a ser una vértebra delgada, y si vemos la vértebra lumbar 5, va a ser más grande, y eso es debido al peso que tiene que soportar, y es por eso que tiene una forma cónica. Vamos a hablar de las curvaturas y del ángulo de la columna vertebral. Aquí estamos observando una columna de forma o con una visión lateral, y vamos a hablar de su ángulo. Entonces la columna me va a formar un ángulo que se va a llamar el ángulo lumbrosacro. Este ángulo me lo va a formar las vértebras lumbares y toda la curvatura del hueso sacro. Vamos trazando una línea, y esta línea pues nos va a dar lo que es el ángulo. Ese ángulo debe medir o estar entre los 130 y 160 grados. Si es mayor a 160 vamos a tener una patología, y si es menor a 130, igual forma vamos a tener una patología. Ahora vamos a hablar de las curvaturas. Desde una vista lateral podemos observar sus curvaturas, y gracias a estas curvaturas la columna puede hacer amortiguación, y las vamos a dividir en dos grupos. Como primer grupo vamos a tener las curvaturas primarias. Las curvaturas específicamente primarias se me dan en la región torácica, y la vamos a llamar curvatura torácica. La segunda curvatura primaria se me va a dar en la región sacra, y la vamos a denominar curvatura sacra. ¿Por qué se denominan curvaturas primarias? Porque ellas siguen el proceso de embrionario, o desde la formación desde el embrión. Ahora vamos a hablar de las curvaturas secundarias. Son en un grupo, o son de un grupo de curvaturas en sentido antero-posterior, y se me dan en la región cervical, y se me da en la región lumbar. Estas curvaturas pues reciben el nombre de secundarias porque se van formando a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a hablar de unas acentuaciones patológicas que se me dan en la columna. Vamos a hablar de la cifosis, conocida como joroba. Es una patología que se me da mucho en pacientes ya de avanzada edad por su desgaste. Esa patología se me da en la curvatura torácica, como podemos observar, y es una patología bastante dolorosa. Posteriormente pues vamos a tener otra patología llamada lordosis, que esta patología se me da en la región lumbar, y es muy frecuente en mujeres embarazadas o gestantes, lactantes, debido al peso que tienen que soportar. Y por último vamos a tener una desviación. Esta desviación la vamos a llamar una escoliosis, o una patología de escoliosis, y esta es cuando se me desvía la columna de forma lateral. Esta patología se me clasifica en dos grupos, grupo mayor y un grupo menor. El grupo mayor, cuando ya esta patología pasa de 30 grados, ya se denomina una escoliosis crónica, y el único procedimiento para tratar al paciente es un procedimiento quirúrgico. Esta patología la vamos a denominar de acuerdo a la región que se nos dé.
Ahora hablaremos de la forma general de las vértebras, es decir, qué comparten en común. Aquí tenemos una vértebra cervical, tenemos una vértebra torácica y tenemos una vértebra lumbar. ¿Qué comparten o característica en común? Todas tienen un agujero vertebral, como observamos en la cervical. Su agujero vertebral es más triángulo con una base de mayor longitud. La torácica, su agujero vertebral es más triángulo, y en la lumbar su agujero es más circular. Vamos a hablar de cómo están formadas ellas y qué comparten en común. Entonces vamos a observar detalladamente la torácica 12. Tiene un cuerpo, y esta parte anterior la vamos pues a denominar cuerpo. Este cuerpo soporta la mayor parte del peso y se articula con el cuerpo de una vértebra que esté arriba con una que esté abajo, pero separadas por un disco cartilaginoso. Este cuerpo es liso hacia la parte anterior, y hacia la parte posterior se articula con el arco vertebral. Eso sería el cuerpo. También vamos a observar que tiene pues un anillo. Si observamos, tanto en la parte superior como en la parte inferior de los bordes pues son algo elevados, y esto es lo que vamos a denominar un anillo. Ahora hablaremos pues del arco vertebral. Este lo vamos a dividir en dos partes. Una parte más anterior, que es la que se articula con una parte posterior del cuerpo vertebral de una posterior o una siguiente vértebra, y lo denominamos pedículos. Y tenemos dos, un pedículo derecho y un pedículo izquierdo. Como segunda parte, como segundo grupo del arco vertebral, vamos a encontrar una parte más posterior, algo que llamaremos lámina, y pues iríamos a tener una lámina derecha y una lámina izquierda. Ahora, de una forma o de una vista lateral, podemos observar un borde superior de cada pedículo, y a esto lo vamos a denominar escotadura superior. De igual forma, vamos a tener un borde inferior del pedículo, y a esto lo vamos a denominar escotadura inferior. Seguidamente vamos a hablar de las apófisis. Las apófisis nos sirven para que se articulen los músculos. Una vértebra tiene 7 apófisis, ya sea de cualquier región, y estas apófisis las vamos a dividir en dos grupos: apófisis articulares y apófisis no articulares. Hablemos de las apófisis no articulares, que me la va a conformar la apófisis transversa. Como observamos acá, tenemos dos apófisis transversas y una apófisis espinosa. Seguidamente vamos a hablar de las apófisis articulares. Entonces, desde una vista lateral vamos a observar, como lo estoy señalando, dos apófisis articulares superiores y dos apófisis articulares inferiores. Estas 4 apófisis me hacen parte del grupo de apófisis articulares. Entonces tendremos 3 apófisis no articulares y 4 apófisis articulares, para un total de 7 apófisis. Una vez hablado de las apófisis, vamos a hablar de su agujero vertebral. Y es el que se me forma de una sola vértebra, y sus límites hacia anterior pues va a ser la cara posterior del
cuerpo de la vértebra, y hacia lateral vamos a encontrar como límite los pedículos, y hacia más posterior o hacia la parte posterior vamos a encontrar como límite las láminas. Ahora vamos a hablar del conducto vertebral, y es el que se me forma entre la unión de una vértebra, y esto hace pues que se me forme el conducto vertebral. Este conducto vertebral pues es muy importante porque por él va a pasar la médula espinal. Ese agujero nace a nivel de la base del cráneo o la primera vértebra y termina con el hueso sacro. También nos vamos a encontrar con un agujero intervertebral o de confusión. Este agujero pues se me da entre la unión de los pendículos inferiores y superiores de cada vértebra. Aquí tenemos un pendículo inferior de esta vértebra y un pendículo superior de esta vértebra, y eso hace que me forme el agujero intervertebral o de confusión. Este agujero pues es importante porque son los lugares por donde van a pasar o va a salir los nervios raquídeos. Podemos decir que aquí tenemos, o se nos puede dar una correlación clínica o patología que son las hernias discales. Las hernias discales pues se dan por el disco intervertebral, que se sale de su posición, que los discos intervertebrales pues van aquí en la unión de las vértebras. Él se sale de su posición y va hacia atrás y protruye el contenido de las estructuras que están en ese agujero, y eso pues va a causar un dolor neuropático a lo largo de todo el recorrido del nervio. Ahora hablaremos de las características de las vértebras. Comencemos con las vértebras cervicales o con la primera región. Las vértebras cervicales son 7 y son vértebras del cuello. Se identifican con la letra C y se empiezan a numerar de arriba hacia abajo. La primera vértebra va a ser C1, que está en contacto con el hueso occipital o con la base del cráneo. C7 es una vértebra de transición y tiene contacto con el tórax. Este grupo o esta región cervical la vamos a dividir en dos grandes grupos: un grupo de vértebras atípicas y un grupo de vértebras típicas. Las vértebras típicas me la conforman o van de C3 a C6. Las vértebras atípicas pues me la conforman C1, C2 y C7. Hablaremos de una característica de una vértebra del grupo típica. Hablaremos de C3. Tiene una apófisis una apófisis espinosa, tiene un agujero vertebral, tiene una apófisis articular, tiene un agujero transverso y un cuerpo. Ahora hablaremos de una característica de una vértebra atípica, del grupo atípico. Entonces hablaremos de C1. C1, como observamos, pues tiene un agujero vertebral, tiene un tubérculo posterior, tiene un arco posterior, tiene una masa lateral, tiene una articulación o una cara articular para articularse con la parte ontoide de C2, tiene un tubérculo anterior y un arco posterior. También vamos a encontrar que tiene una apófisis transversa, tiene un agujero transverso y una cara articular, que es la que se me va a articular con el hueso cóndilo o con el hueso occipital. Vamos a ver que tiene un surco por el cual pues pasa lo que es la arteria vertebral. Esas serían las características de las vértebras cervicales. De una vértebra muy
especial que es la vértebra ASIS o C2. Es la segunda vértebra cervical y su nombre significa eje. Tiene una eminencia cervical que se dirige pues hacia arriba y desde su extremo superior de su cuerpo, y es denominada apófisis odontoide. Alrededor pues de ella va a rotar lo que es el atlas o C1 junto con el cráneo, como lo podemos observar. Aquí colocamos C1 y esto hace que esta apófisis odontoide pues se articule con C1. Hablaremos de las características específicas de las vértebras torácicas. Son 12 y se comienzan a contar pues, de arriba hacia abajo. Se identifican con la letra T. Tienen una característica especial, es que en estas vértebras se articulan las costillas y pues también se clasifica en vértebras típicas y atípicas. Las vértebras torácicas típicas van de T2 a T8 y las vértebras atípicas pues son T1, T9 y T12. Ahora hablaremos de las vértebras lumbares. Son vértebras que son 5. Estas vértebras pues las vamos a contar de arriba hacia abajo. Se van a identificar con la letra L y también pues la vamos a dividir en dos grupos: vértebras lumbares típicas que van de L1 a L4 y vértebras lumbares atípicas que son L5. Son vértebras que se conectan con el hueso sacro y se caracteriza por ser muy robustas y altas. Esto es pues debido al peso que tienen que soportar. Vamos a hablar del hueso sacro. Él tiene una forma cónica. Es importante porque recibe el peso de las vértebras presagras y los transmite hacia los miembros inferiores a través del hueso costal. Tiene dos caras, una anterior y una posterior. Está funcionado por 5 vértebras. Se identifica con la letra CO. Tiene pues una cara cóncava lisa. Tiene unas líneas que por estas líneas deberían pasar lo que es el disco intervertebral, pero pues esta línea es la unión de los cuerpos. Tiene una cara o una carilla articular que se articula con la vértebra L5. Tiene una base, es que esta base la vamos a denominar promontorio. Tiene 5 pares de agujeros, que es por donde van a salir pues, los nervios, y tiene también vamos a tener lo que son unas aletas sacras. Sucesivamente pues vamos a observar lo que es la parte anterior. La cara posterior pues tiene una cóncava rugosa. Vamos a encontrar una cresta sacra media que se me da por la fusión de las apófisis espinosa. Vamos a encontrar una cresta sacra intermedia y se da por las apófisis articulares. También vamos a encontrar unas astas. Estas astas son las que se me articulan con las astas del hueso coxis.
De igual forma vamos a encontrar unos agujeros que son llamados sacroposteriores, por donde salen los nervios posteriores. De igual forma vamos a encontrar una cresta sacra lateral que está formada por la función de las apófisis transversa. También vamos a encontrar lo que es una superficie articular, que es el lugar donde se articula el sacro con los huesos cosales o huesos ilíacos de la pelvis. También podemos observar que vamos a encontrar una tuberosidad sacra, que es donde se insertan los ligamentos sacroiliacos posteriores. Vamos a encontrar lo que son unas apófisis articulares superiores, que son las que se me articulan con las apófisis articulares inferiores de L5. El hueso cosi tiene una forma cónica igual que el sacro. Él está formado por 4 vértebras o fusionado por 4 vértebras y se identifican con la letra CO. Está formado por 2 caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene 2 bordes laterales, un vértice y una base o cara superior. Buenos días, mi nombre es Laura Anela Gutiérrez Valderrama y les hablaré sobre las articulaciones y los movimientos del raquis. Primero veremos sobre las articulaciones de la columna vertebral. En ellas encontramos la articulación occipitalo-atloidea, occipito-axoidea, atlantodontoidea, atloaxoidea, atloidoaxoidea, costo vertebral, costo transversa y las articulaciones de los cuerpos vertebrales. En las articulaciones de tipo cráneo vertebral vamos a encontrar la articulación occipito-atloidea, que se encuentra entre el hueso occipital y el atlas. Esta es una articulación de tipo condilea y permite los movimientos de flexión, extensión o inclinación lateral. Además, consta de un cartílago, una cápsula articular y una bolsa sinovial. También tenemos la articulación occipitoaxoidea, que se encuentra entre el hueso occipital y el laxis. Esta no es una articulación, sino que es una unión entre el ligamento de la apófisis odontoides del axis con el hueso occipital. También encontramos lo que es la articulación atladontoidea, que esta se encuentra entre el hueso del atlas y el hueso odontoides. Esta es una articulación de tipo trocoide con un eje vertical, tiene un cartílago, una cápsula articular, una bolsa sinovial y el ligamento transverso. Encontramos la articulación atloidoaxoidea, que se encuentra entre la cara inferior del atlas y la cara superior del axis. Esta es una articulación de tipo artrodia, tiene una cápsula articular laxa y una bolsa sinovial. Además de esto, realiza el movimiento de deslizamiento. Y por último tenemos la articulación atloaxoidea, que esta se encuentra entre el atlas y el axis. Es de tipo trocoide, maneja el movimiento en un solo eje, el transversal, y tiene una superficie cilíndrica y otra hueca. Ahora continuamos con las articulaciones de las costillas. Como sabemos, las costillas se articulan en 3 puntos, 2 de ellos con vértebras y 1 con el esternón. Tenemos la articulación costovertebral, que se encuentra entre la costilla y el cuerpo vertebral. Es de tipo condilea, se articula en la cabeza de la costilla y el cuerpo de la vértebra.
También está la articulación costotransversa, que se encuentra entre la costilla y la apófisis transversa. Es una articulación de tipo artrodia plana y es estabilizada por dos ligamentos que se extienden entre la apófisis transversa y la costilla en el lado medial y lateral de la articulación. Consta de un cartílago, una cápsula articular y una bolsa sinovial. La finalidad del movimiento de estas articulaciones es aumentar la capacidad de la caja torácica para los procesos de respiración, tanto en su sección transversal como vertical. Seguimos con las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Entonces tenemos que es la sínfisis. Esta pues soporta el peso y ayuda a tener fortaleza. También pues vemos que están conectados por discos intervertebrales y ligamentos. Continuamos con las articulaciones de las apófisis articulares o zigapofisiarias. Estas son de tipo artroidea a nivel cervical y de tipo trocoide a nivel lumbar. Estas están compuestas por dos apófisis articulares continuas y constan de una cápsula articular. Además, se insertan en el contorno de las superficies articulares. Seguimos con la articulación de las apófisis espinosas. Estas no se unen directamente, sino que se unen a través de los ligamentos interespinosas que se extienden desde una vértebra a otra. Hay un ligamento que une a todas estas apófisis espinosas en todas las vértebras, que es llamado ligamento supraespinoso. Luego continúa con el ligamento nucal. Seguimos con la articulación de las apófisis transversas. Estas no se unen directamente, sino que se unen por medio de ligamentos. Este es el ligamento intertransverso, que va desde la columna torácica hasta la columna lumbar, ya que arriba hay músculos intertransversos. Por último tenemos las articulaciones uncovertebrales, que son diartrosis de tipo artrodia, que tienen una cápsula articular, una bolsa sinovial y presentan pequeños movimientos de deslizamiento. Para finalizar, encontramos la articulación lumbosacra, que esta comprende una anfiartrosis sacrovertebral, la cual se halla constituida por los cuerpos de la quinta vértebra lumbar y de la primera sacra. El disco intervertebral es muy grueso, cuneiforme, ancho en la parte anterior, más ancho en la parte anterior que en la posterior. Por último tenemos la articulación sacroxigea, que es una articulación anfiartrosis de superficies ovales, transversamente alargadas, y presenta los movimientos del coxis de flexión y extensión. Ahora hablaremos sobre los principales movimientos de la columna vertebral. En ellos tenemos la flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Durante la flexión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina y se desliza hacia adelante. Esto aumenta el grosor del disco en su parte posterior. Por otro lado, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior se separan de las apófisis articulares de la vértebra inferior. Este movimiento tiene una amplitud de 30 grados. Durante la extensión, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina hacia atrás y retrocede. Esto aumenta el grosor del disco en su parte anterior. Por otro lado, las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior encajan con las apófisis articulares de la vértebra inferior. Esto contactando así las apófisis espinosas. Este movimiento tiene una amplitud de 40 grados. Durante la inclinación, el cuerpo vertebral de la vértebra suprayacente se inclina hacia la concavidad de la inflexión y el disco se inclina hacia la convexidad.
Los ligamentos del lado de la convexidad se estiran y los del lado de la concavidad se distienden. Este movimiento alcanza una amplitud de 20 a 30 grados a cada lado. Por último tenemos el movimiento de rotación. Durante este, el cuerpo vertebral de la vértebra superior rota hacia el lateral. Este movimiento tiene una amplitud de 35 a 40 grados. La mayor parte de los movimientos de la columna vertebral toman parte a nivel cervical y lumbar. A nivel torácico se articulan con las costillas, entonces esto lo hace más rígido. Y no existen movimientos a nivel sacro ni del coxis, ya que las 5 vértebras sacras y las 4 coxígeas se fusionan. Mi nombre es Jamie Tatiana Girón Gutiérrez y soy estudiante de la Fundación Universitaria Navarra y hoy les vengo a hablar de los ligamentos de la columna vertebral. Vamos a ver que los ligamentos son los que van a ayudar a reforzar la articulación. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar de la unión que hay entre los cuerpos vertebrales, que pues aparte de los discos existen esos ligamentos. Hay unos muy importantes que como observamos en la imagen, el de azul se va a llamar el ligamento común anterior, que pues este ligamento eh, es, es anterior, pues porque ocupa toda la parte anterior del cuerpo vertebral y pues este ligamento va a ser un freno para la extensión. Ténganlo muy en cuenta, para la extensión y del tronco. Entonces, cuando el tronco va hacia atrás, pues este ligamento se va a tensar y pues va a limitar su movimiento. Pues por otro lado, también vamos a tener otro ligamento, pero este ya va a ser posterior. Este se va a llamar el ligamento común posterior y como podemos ver, va ubicado detrás de las vértebras, o sea, posterior. Y pues este ligamento o sea, este va a ser un freno para la flexión. Entonces, cuando llevamos el tronco hacia adelante, pues se tensa. Recordemos que el ligamento anterior es el que va a frenar la extensión y el ligamento posterior es el freno, pues para la flexión. Aquí vamos a ver que hay unos ligamentos también que van a unir los arcos intervertebrales y pues vamos a empezar con la parte superior de la columna y pues ahí tenemos el que se denomina el ligamento de la nuca, como lo podemos observar señalado con azul en la imagen de la derecha. Entonces, este ligamento de la nuca va a unir lo que es el occipital con todas las apófisis supraespinosas de las vértebras cervicales y pues este es un ligamento que va a formar una banda, o sea que es como en forma de banda y pues es plano y también es limitador de la flexión del cuello, entonces pues para ayudarnos a llevar la cabeza hacia adelante. Bueno, entonces si continuamos hacia abajo, vamos a ver, eh, hay unos ligamentos que se denominan ligamentos supraespinosos y pues que unen las vértebras de todas las apófisis espinosas y pues se va a prolongar hasta el coxis. Entonces vamos a ver que estos ligamentos van a ir desde la parte superior a la parte inferior de la columna terminando en el coxis. Ahora vamos a hablar cómo van a estar esos ligamentos hacia los lados. Estos ligamentos pues se van a llamar ligamentos intertransversos y estos van a unir las apófisis transversas entre sí. Este pues va a ser un limitador de la inclinación de la flexión lateral del tronco o también del cuello. Estos son los ligamentos intertransversos de la columna lumbar y pues son limitadores de la flexión lumbar y lateral. Aquí vamos a observar pues
que los ligamentos, pues estos van a unir el atlas con el occipital y se denomina ligamento occipito-atlaideo. Y pues si continuamos más abajito, pues este ligamento es el que une el atlas con el axis y se va a llamar el ligamento atlaioxideo. Y su función es estabilizar el cuello. Esa es como la función más significativa de ese ligamento. Y pues por último vamos a hablar de los ligamentos amarillos. Y estos van a unir las láminas de las vértebras de arriba con las láminas de las vértebras de abajo. Y pues este ligamento amarillo es de la región cervical. Y pues, o sea, si continuamos hacia abajo, pues son ligamentos amarillos de la zona dorsal y más abajo los ligamentos de la zona lumbar. Y pues así se pueden apreciar todos. Muchas gracias.